se empiezan a Entramos, colgar. queridos amigos, como siempre, iniciamos esta sección con risas, música, para traerles a ustedes la mejor información. Seguimos con el sexo, ¿no? Porque como no me has dejado ver, No te he dejado ver. no, pero No la te he canción dejado habla ver. sobre senos. No, habla de tetas. Bueno, dije senos por decir senos, por no decir No, porque tetas si al la- aire. sí, pero si la canción se llama Las Tetas, a ver qué vamos a hacer. ¿Sí? Pero cuando tú hablas de tetas, ¿en qué tetas estás pensando? La mía. Pues por eso. Pues no vamos a hablar de esas. No le iba a permitir tampoco. De esas no, porque yo lo hago en un ambiente más general. No vamos a hablar de tetas femeninas, Ah, no, ¿las tetas de quién, mi amor? de los hombres. Papá, pero Eso Bueno, se pues llama, nada. eso se llama ginecomastia. ginecomastia, en el caso de los hombres. Y es que el tema lo traigo porque me pidieron el favor de que hablara sobre la Muy bien, ginecomastia. muy bien. ¿No? A raíz de una situación muy específica a la que llegaremos en algún momento. Espero, no sé si hoy, mañana. El próximo viernes. Esto es como esto es un limbo temporal, no sabemos. Sí, es Sí. un limbo Pero, temporal. es decir, todos los hombres potencialmente tenemos tetas. Hombre, yo creo todos, que sí, no se ¿sí? desarrolla como la de las mujeres, pero... Pero si tú le das un estímulo adecuado, funcionarán exactamente serio? igual que las de una mujer. De hecho, hay varios casos reportados y hasta hay un santo en el santoral, ¿sí? Que da pecho a un bebé. Que no me acuerdo cómo se llama el santo ese, ¿sí? Pero será No sé. el santo de la lactancia o yo qué sé, yo no me acuerdo. Pero sí sé que la imagen del santo es el santo con una tremenda teta, ¿sí? Dándole de mamar a un bebé. Sí, pero no me acuerdo cómo Mientras se llama. tú hablas, ¿sí? yo voy a Pero buscar a San Google. hay momentos en la vida en que podemos tener o permanentemente o temporalmente unas teticas. Los ¿sí? hombres. Sí, Los hombres. siempre los hombres. Siempre, estamos hablando siempre de hombres. Muy bien. Y eso puede ser en el momento de nacer o en los primeros meses de vida, podemos tener una cosa que se llama la ginecomastia neonatal. ¿Sí? ¿Cómo? Los bebés, todos los bebés, niños o niñas, van a tener una cosa que se llama mamelón, que es como una tetica incipiente que en las niñas o en los niños también desaparece por sí sola hasta que tiempo más adelante se reactivará por los efectos hormonales. ¿Sí? Y es que esa ginecomastia neonatal está derivada porque la leche de mamá tiene un montón de estrógenos. Sí. Y entonces al tener todo ese montón de estrógenos, pues va a hacer que se estimule la situación y bebé o bebá, ¿cómo decimos, Ariata, con esto del lenguaje inclusivo? No, el a bebo, mí el no bebo me- y la no, beba. No. El bebé. Déjate de las por vainas eso, del lenguaje el inclusivo. bebé, eso el le queda para otra bebé, gente. el bebé, pues tendrá una tetica que desaparecerá sola con el paso del tiempo y que no hay que preocuparse absolutamente para nada. Así que hay veces que puede ser un poquito molesta o ser sensible y el niño con el roce o lo que sea, tener alguna cosa así, pero ¿qué es eso? Una pausa, mi amor. ¿Tú A ver. estás seguro que es un santo que Es amamanta a un un niño? santo. Porque aquí Google me dice nanay de No los sé. nanáis. Ya es que no tuve tiempo de buscarlo, pero lo buscaré y hasta te traeré la foto así. Por favor. Para No, que para la mí veas. no, para nuestros televidentes que Sí. nos están viendo ahora en este momento por más televisión. Eso. Bueno, la otra es en la adolescencia, con todos esos cambios hormonales y todas esas tormentas hormonales, que a veces tenemos mucha testosterona, a veces tenemos poca, a veces se nos suben los estrógenos, a veces se nos bajan, pues existe la posibilidad de que hagamos unas teticas. El 60% de los muchachos entre los 12 y los 18 años pueden tener en algún momento un episodio transitorio de ginecomastia. Es más habitual entre los 13, 14, 15 años, ¿sí? Y a veces dura 1 o 2 años en desaparecer, ¿sí? Normalmente no es un problema, normalmente se quitan solos, ¿sí? A veces sí que son muy dolorosos. El niño se va quejando de que tiene un pinchazo ahí que no hay que hacer. Y si por desgracia ha tenido la mala fortuna de que le han dado un codazo, pues ya te cuento sí. lo que le puede llegar a doler al pobre Sí, chico. sí. Pero llega un momento, un cierto grupo de chicos que no se les quita. Llegan a los 17 y no se les quita. Y entonces sí que desarrollan una ginecomastia
más permanente y que puede llegar a ser un problema. Leía, por ejemplo, ayer un artículo de un médico militar que dice que aprovechando que tiene una población cautiva de hombres, se preguntó, ¿y de estos cuántos tendrán tetas? ¿No? Y descubrió que el 40% de sus soldaditos tenían tetas. Y eran chicos entre los 20 y los 24 años de edad, ¿sí? Y entonces, pero fue curioso, fue curioso. Y finalmente, el otro periodo de la vida donde podremos tener tetas, pues es en la senectud, que no es tan senil como parece la cosa, ¿sí? Cambios hormonales que produce la vida, la disminución de la testosterona, que es algo normal, pero no hay un aumento de los estrógenos, solo disminuye la testosterona, el envejecimiento, la pérdida de capacidad del hígado, del riñón, todo eso va a influir, el engordarse, pues va a influir en que en un momento dado un hombre pues haga unas teticas seniles. La desgracia es que empiezan a los 40 años. Ay, Dios mío. Empiezan a los 40 años. Es decir, puede haber, y fíjate, desde los 40 años hasta los 70, puede haber entre un 30 y un 50% de hombres que tengan ya algún grado de ginecomastia. ¿Es? Ahora, todo esto se resume en una cosa muy simple. ¿Por qué podemos tener unas teticas los hombres? Y es por una de dos razones. O porque tenemos poca testosterona o porque tenemos muchos estrógenos. Y eso es relativo, ¿sí? Podemos tener poca testosterona o porque la producimos poca, o porque se metaboliza muy rápido, o porque se excreta fácilmente, o por cualquier cosa de esas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una causa de tener poca testosterona es cuando tienes, por ejemplo, te dieron un patadón en los huevos. Te pusieron eso así que ya te digo yo. Y el pobre testículo quedó con un traumatismo para toda la vida. Entonces produce poca testosterona, aunque la principal fuente de testosterona para el hombre son los testículos. Hay otros órganos que también lo pueden producir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las suprarrenales Okay. producen también testosterona, pero en menor cantidad. Por eso es que las mujeres también tienen testosterona circulante, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de que tuviste una torsión testicular, te dio un cáncer, o lo que tú quieras, y entonces produces menos testosterona. Otras cosas es que lo traigas de fábrica, como por ejemplo con una enfermedad congénita, que es el Klinefelter, o el hipogonadismo hipogonatrófico. Ay, pero ¡Qué qué bonita complicado! palabra! ¡Qué bonita Ajá. palabra! Que son cosas que por defecto naces sin capacidad de producir testosterona. También puede ser que tengas algún tipo de enfermedad que produzca testosterona por sí sola. Por ejemplo, algunos cánceres de pulmón son capaces de producir testosterona o son productores de hormona del crecimiento que a su vez va a estimular la producción de testosterona. O van a hacer que, por ejemplo, la toma de ciertos medicamentos van a inhibir la excreción de la testosterona o por el contrario, van a inhibir la función de la testosterona, entonces pueden hacer que tengamos más o que tengamos menos testosterona circulante. Por ejemplo, también ahí puede haber ciertos elementos que atacan a una enzima que se llama la aromatasa, que es la que transforma la testosterona en estrógenos. Ok. Y entonces puede hacer cosas que estimulen la función de esa enzima. Y entonces, por un lado tienes bajita testosterona, pero por el otro lado tienes altos estrógenos. Cuando tú tienes un hígado que te has encargado de joderlo toda la vida, a punta de alcohol, de drogas, de mala comida, de estarlo lleno, tenerlo lleno de grasa, pues vas a tener una insuficiencia hepática real o relativa, y eso pues va a hacer que por un lado, todas esas excreciones sean difíciles, con lo cual vas acumulando problemas hormonales. Cosas que digamos que no las vemos en ese sentido, pero la gente que bebe alcohol, pues va a tener mayor problema en este sentido. Sí, hombre, todo el mundo se acostumbra a ver que los alcohólicos son flaquitos Sí, y como barrigones. barrigones y pechugones, pero es por esa misma razón, porque el hígado se va jorobando. Los fumadores de marihuana, los que toman muchos opiáceos, los que
toman anabolizantes, que es una cosa muy importante hoy en día, los que tienen que tomar esteroides por cualquier otra razón, pero el clásico de los clásicos, el clásico de los clásicos, la cimetidina. La cimetidina fue el primer medicamento que se desarrolló para el tratamiento de la úlcera y la gastritis, ¿sí? Pero eso sí, el 80% se curaban de su úlcera y su gastritis, pero quedaban con unas tetas talla B, que ya te digo, eso era una maravilla, ¿no? Usualmente al suspender el tratamiento se solucionaba el problema, pero no en todos. Pero ya bueno, la cimetidina ya no es un medicamento que utilicemos, ya está fuera del mercado ese, ¿sí? Y hay otra serie de cosas que pueden afectar a esto. Por ejemplo, el que tengas un SIDA va a afectar también este tipo de problema. El que tengas una enfermedad fibroquística o una fibrosis quística también va a afectar el problema, ¿sí? La obesidad directamente va a producir este tipo de problema, pero curiosamente, fíjate que en todas las cosas que hemos hablado últimamente, el estrés también puede influir en que tengas unas bonitas tetas, ¿sí? Bueno. Ahora, para, digamos así, descanso de muchos, ¿sí? No hay una mayor incidencia de cáncer de mama si tienes una ginecomastia. Pero yo he oído claro, que hay hombres que han tenido cáncer de mama. Claro, pero es cierto. Pero eso no quiere decir que el hecho de que tú tengas, siendo un hombre, y tengas una ginecomastia, aumente el riesgo de que tengas un cáncer de seno, ¿sí? Hay hombres que pueden desarrollarlo. Finalmente tenemos la base, ¿sí? Tenemos teticas más atróficas o menos atróficas, pero las tenemos. Y entonces esa es como cualquier otra glándula mamaria, se puede transformar en un cáncer. Y tú sabes que esta ginecomastia es razón por la cual muchos hombres pasan por el quirófano. Muchísimos. Muchísimos Mira, hombres para leyendo quitárselo, esto, ¿sí? tú puedes creer que el 90% de la información que tú encuentras sobre ginecomastia viene de páginas de cirugía plástica. De cirugía plástica. O de plásticos o de artículos publicados por cirujanos plásticos o lo que sea. Pero bueno, ahora sí que hay que diferenciar dos cosas que pueden parecerse pero que no son iguales, que son la ginecomastia y la pseudoginecomastia. La ginecomastia es solamente el desarrollo de la glándula mamaria en exceso, ¿sí? La pseudoginecomastia es el desarrollo o el acúmulo de la grasa alrededor de esa glándula mamaria que puede o no estar desarrollada, sí. ¿sí? Y puede darse las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahí ese. Ahora, es cuando ponemos un poquito así de música triste. ¿Por qué? Triste. Música triste. Ya entiendo. Esta canción se llama El Atormentado, pero entiendo. Un hombre Claro. que se vea con estas Pues tú puedes circunstancias creer estará que, claro, atormentado, obviamente. Pues la ginecomastia es una de las principales motivos de consulta de adolescentes. Adolescentes. Adolescentes, estamos hablando de adolescentes un poquito tardíos, de los 17 hacia adelante. Pero acuérdate lo que hablábamos ahora del militar aquel, que los 40% de sus soldaditos estaban entre los 20 y los 24 años y el 40% tenían ginecomastia, ¿sí? Porque el 35% de los adolescentes entre los 13 y los 15 van a poder desarrollar una ginecomastia transitoria, que puede elevarse hasta los 60 al 60% si es hasta los 17. Pero de ahí en adelante, la ginecomastia persistente puede estar forma variable en un 10, 20% más o menos. Hay muchos hombres que creen que es gordura. Claro, es que muchos como hoy en día estar uno rellenito, ¿sí? Puede ser, es una cosa muy habitual, pues parte de ese rellenito, como si se produce una pseudoginecomastia, porque la obesidad sí que produce un acúmulo de grasa alrededor de la glándula mamaria, pues entonces parece que tuvieses unas bonitas tetas, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero el problema es que los chicos a esta edad
pues tú llegas y te miras al espejo y ves que tienes un par de teticas y entonces eso va a producir muchos fenómenos emocionales en ellos, ¿sí? Va a producir una baja autoestima, una sensación de inseguridad, la imagen corporal, eso de andar uno quitándose la camiseta en público y de pronto las risas de los demás, Claro. o lo que sea. Claro, ¿Sí? claro. Yo sí me acuerdo mucho cuando estaba yo en el cole de un compañero mío que tenía ese problema, pero él se lo tomaba a la risa y con distensión, e incluso se burlaba, se reía de sí mismo, ¿no? Porque me acuerdo que a él le gustaba mucho una de las hijas del director del cole, ¿no? Y entonces él decía, es que la única lástima que tengo yo con ella es que yo tengo más tetas, y así, yo tengo más tetas que ella. Pero bueno, todo va por ahí. También es cierto que en algún momento de la vida, ¿sí? Otra hormona que se llama la prolactina puede influir en que tengamos una ginecomastia. La prolactina es esa hormona que en las mujeres esencialmente estimula la producción de leche. Y en algún momento dado, si un hombre tiene un exceso o un nivel alto de prolactina, pues ese nivel de prolactina puede hacer que las glándulas mamarias, que normalmente deberían estar atróficas o hipotróficas, se desarrollen y sean capaces de producir leche. ¿Sí? De hecho, el famoso cuento del santo ese que averiguaremos luego. Sí, ¿sí? porque Google no lo encontré. El asunto era ese, que él encontró el niño estaba hambriento y pues buscó el único estímulo que necesitaba. Claro que el milagro está en que Dios le hizo así. Sí, Y le claro, salieron las tetas en 2 en 2 minutos. segundos. No, pero el único estímulo muchas veces que se necesita, y eso pasa mucho entre homosexuales, es chupar. Chupa que te chupa, chupa que te chupa, chupando, Sale, la claro. cosa va creciendo. Bueno, el tema de las tetas nos trae hasta aquí, porque Claro. mira la hora que tenemos. Pero ¿cuánto nos queda para...? Pues nos queda la parte más importante, que es lo de los anabolizantes. Bueno, entonces a los oyentes que tenemos del otro lado de este hilo conductor, los invitamos el viernes que viene, a la misma hora siempre, a las 2:30, para que nos acompañen en Más de Uno Puerto Llano, y con el doctor a la 1:30 para terminar de escuchar este interesante tema de ginecomastia. De resto, a los que nos acompañan todos los días en Más de Uno Puerto Llano, les deseo un felicísimo fin de semana, que se cuiden mucho, que lo pasen lo mejor posible, y el lunes a las 12:30 su cita en Onda Cero Puerto Llano 101.2 del dial con nuestro magazine. Feliz fin de semana.